Hola, afiliados del instituto, ¿cómo amanecieron? Acompáñenme a conocer y entender cómo funciona el IX de Villanueva. ¿Por dónde se entra? Ya tenemos como 10 minutos de estar acá y pues nadie se nos ha acercado. Vamos a ver si encontramos por dónde es. Mire, hoy vamos a estar acá, hacerle unas preguntas a la directora, investigar algunas empresas que son las consentidas a los que le compran acá. Pero por supuesto, si usted usted usa los servicios de aquí del Hospital de Villanueva, empiéceme a escribir y contar qué le gustaría que le preguntara hoy a las autoridades de aquí del hospital. Vamos a preguntar dónde está la dirección. Si quieres más ya que lo pusiste, y así pusieron. Solo quería agarrar. Buenos días. Yo aquí ando más perdido que... Buenos días. Ya entra usted aquí a ver. Aquí dice que es como planta de tratamiento de agua. Y este es el lugar donde tratan la planta de tratamiento, pero ya la usaron también de lugar para acumular chatarra. Y vea usted la planta de tratamiento, ahí está la canasta de sólidos, patio Eló. Justamente ahí abajo se ve que va agua sucia. A la par de el consultorio. Bueno, vamos a ver. Bueno. Bueno, vamos a entrar aquí a la dirección. Este es el consultorio, únicamente documentos para cambiarles. Buenos días. Secretaría extiende la constancia, no se proporcionan suspensiones por emergencias, debe de comida superperiférica. Bueno, acompáñeme. Vamos a entrar a la dirección. Les recuerdo, estamos en el Hospital de Villanueva, en el IX de Villanueva. Vamos a ver si hay algún director o algo acá que nos atienda. Si usted usa el IX de Villanueva, escríbanos qué quiere que le preguntemos, qué es lo que no funciona aquí en el instituto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Puedo hablar con la directora o director? No sé quién estará a cargo. Si puede atender, soy el diputado Cristian Álvarez. Gracias. Obviamente Villanueva es el tercer municipio, creo yo, en población en Guatemala. Por supuesto, el municipio de Guatemala, creo que sigue Misco y Villanueva. Pero por mucho Villanueva es en temas de fábricas, de tamaño de población, súper importante. Debe de tener un consultorio casi que, o un casi que hospital aquí para el instituto. Con permiso. Y eso genera varias ventajas.
La más importante, gracias, permiso. La ventaja más importante es que quien vive en Villanueva, quien trabaja en Villanueva, encuentre aquí en Villanueva un instituto que le permita no tener que viajar a la ciudad, ¿verdad? Entonces sí es importante para los afiliados que Villanueva crezca, tenga todos los servicios y bueno, debiera ser una de las prioridades de la administración central, de la gerencia de planificación, ver, cómo los villanovanos pueden sobrevivir en este IX sin tener que ir a ningún otro lugar. Pero creo que nos acompaña el director del hospital. Buenos días. Doctor, Buenos días. escuche que usted con frío. Soy asmático, entonces por eso es que casi siempre ando. Voy a quitar la mascarilla. No se preocupe. ¿Qué tal está? Mucho gusto. Mucho gusto, director. ¿Usted es el director de aquí en Villanueva? Así es. ¿Y cuánto tiempo en el cargo, doctor? Como más o menos 3 años ya. Ah, qué bueno. ¿Y qué tienen aquí en Villanueva? Tal vez si nos explica un poco y después nos enseña el hospital. Bueno, nosotros... Solo, perdón, yo no había venido aquí a Villanueva, no conozco al doctor. De verdad no sé qué hay de bueno y de malo hoy en el hospital. Y por supuesto lo que usted nos escriba hoy se lo trasladaremos al director para que, con todo el afán de que este lugar mejore. Y por supuesto, luego tomaremos algunas medidas con la administración, porque sí creo yo que estos hospitales deben de crecer y convertirse como en ya mega hospitales. Pues ya Villanueva se merece un hospital que no le envidie nada a los de la ciudad. Por supuesto siempre hay enfermedades raras, complicadas, que no caben en todos los hospitales, ¿verdad? Entonces hay como especialidades. Ahí sí, vámonos a las AME, pero lo que es maternidad, traumatología y toda la enfermedad o todos los acontecimientos de salud, pues deberían de ser tratados acá. Pero cuéntenos, doctor, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, nosotros acá, el consultorio de Villanueva, originalmente, cuando yo asumí la dirección, estábamos en el proceso de pandemia. Uh-huh. Y aparte de nosotros solo ser consultorio, atender a pacientes de consulta externa, básicamente. Como la pandemia, se habilitó una área para convertirnos en hospital de referencia para los pacientes. Pero solo vamos a una pausa. Antes de la pandemia, esto era solo un consultorio. Así es, ajá, así es. Y todos los casos, todos los accidentes de moto. Todo eso es referido aún es referido para Guatemala. ¿Al 719? Al 719. ¿Cuántos accidentes de moto más o menos requieren intervención Nosotros diaria? acá, normalmente, hoy por hoy, bueno, vamos en orden. Uh-huh. Le decía que... Solo menciono trauma porque es como un Ajá, poco sí, lo sí. que más Lo que entendemos más, y lo que más afecta, pues verá que su hijo se quebró el brazo, el típico accidente casi que por el que uno va, primero Dios, a un hospital y no por algo más complicado, ¿verdad? Nosotros, pues, se convirtió en hospital COVID. Cuando terminó la pandemia, las autoridades superiores decidieron que el área hospitalaria permaneciera para poder como ampliar nuestra cobertura y poder desfogar un poquito lo que era central, pero solo en el área de enfermedad común, que era la capacidad que nosotros hoy por hoy tenemos. Habilitamos el servicio de 24 horas también. Villanueva no contaba con un área de 24 horas. Se habilitó la emergencia, ¿verdad? Y bueno, aquí hay una cantidad de fábricas tremenda. Sí, exactamente. Un montón de afiliados, me imagino que viven aquí en las cercanías de Villanueva. Sí, al final, por ser un municipio, quizás uno de los municipios que más industria tiene, tenemos un montón de pacientes, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, y son un municipio dormitorio también de la ciudad. Muchas de las personas que residen aquí en Villanueva, pues son pacientes que al final cubre el seguro social porque tienen esa cobertura. Claro, en tamaño ya de cobertura del instituto de afiliados, que Villanueva sea un consultorio hasta antes de la pandemia, sí era una gran llamada de atención para las autoridades. Pues debían de haber planes de algo, sobre todo que es un área de influencia de Villanueva, perdón, de San Miguel Petapa. Sí, digamos, Villacanales tiene su propio consultorio. Matitlán también tiene su propio consultorio. Sí, al final... ¿Y una cesárea dónde se atiende? En el Hospital de Ginecología y Obstetricia, ¿verdad? O sea, todos los municipios al final que están circunvecinos a la... Van para Guate. Van para Guatemala. Y ahí ya, digamos, ya tiene su propia vida.
Si nosotros, pues, Creo yo que el plan de crecimiento del instituto debería estar volcado un poco a estos lugares. Incluso ya debería de haber un hospital escuela en estas áreas, ¿verdad? sí, No hay. pues sería una muy buena opción, ¿verdad? Como le digo, nosotros estamos ahorita pues dando los primeros pasos en tener ya pues un área de hospitalización, que eso ya contribuye a que el hospital de Zona 9, por lo menos el área de enfermedades, ya no reciba tanto paciente de Villanueva y nosotros podamos resolver algunos casos que no, ¿cómo se llama? Que muchas veces se quedan estancadas por la sobrepoblación que tenemos. Y hoy por hoy, pues Villanueva les puede ofrecer... Doctor, pues a usted le toca aquí sufrir justamente las críticas, la gente enojada, la gente atrasada, la gente ahí afuera en la calle que no hay para entrarla. Pero usted dice hoy sobrepoblación, ¿a qué se refiere con eso? ¿Me presta un lapicero, doctor? Disculpe, ¿sabrán por ahí? Que no traje. Licenciada, no me pidieron un lapicero aquí. O sea, lo que pasa es que la mayoría, si ustedes ven, y bueno, y es de conocimiento, usted que ha andado por toda la... El doctor Gómez es su director. ¿Cómo está? Hola doctor, ¿qué tal está? Bienvenido aquí a la plática. No es un secreto que pues en todas las unidades tenemos, ¿cómo se llama? Bastante afluencia de pacientes, ¿verdad? Y Villanueva pues no es la excepción. ¿A qué se refiere cuando dice que, digamos, que sí hay sobrepoblación? Que muchas veces las unidades no tienen la capacidad de poder atender al 100% a toda la población. Y eso Pero que hay hace gente que se queda sin que la atendamos. Tal vez no tanto que se quede sin atender, sino que las citas se van volviendo muy prolongadas. Se van volviendo muy largas. Pero emergencias, gente que viene No, hoy con por hoy, un pues, dolor. gracias a Dios, esa parte sí la tenemos cubierta. Nosotros, pues, sí tenemos la capacidad hasta el día de hoy de atender todo lo que viene a la emergencia. Ya. Ese se vuelve un incentivo perverso, porque si usted viene por emergencia y si lo atienden y viene a consulta externa y le dicen regrese en 2 meses o en 3, se viene uno a la emergencia. Entonces se vuelve un incentivo perverso que los afiliados lo van entendiendo porque no hay esa atención. Lo que duele, pues uno ve los 3 meses, los 6 meses de cola, la gente allá afuera, y pues uno la agarra contra los directores, usted pues también se va a enojar con ellos, pero la verdadera responsabilidad recae en la falta de planificación, de estar construyendo más carreras de doctores, es decir, que tengamos un plan para tener aquí en 5 años 10 doctores más, pero un plan, porque si no conseguimos más doctores, ¿qué? Pues podemos ir aquí a venirle a pegar de gritos, a jalarnos el pelo con el doctor y hacer cualquier cosa, pero si no hay un esfuerzo serio por tener más doctores, no va a cambiar, porque los afiliados siguen creciendo, la estructura sigue siendo la misma y los doctores siguen siendo los mismos. Y puede cometer un gran error, que a veces lo cometen los directores, empezar a decirle al doctor que atienda más rápido. Y entonces, miren, 1 hora en lugar de atenderme 6, atiéndame 8. Y ahí ya viene el error de que entonces ya no le ponen mucho corazón, ¿verdad? Lo que pasa, en el instituto, eso sí, ¿cómo se llama? A nivel general, está normado que se tiene un tiempo estipulado para cada paciente. Cada uno de nuestros médicos tiene que cubrir, digamos, cierta cuota de pacientes que no les permite, pues, esa parte, ¿verdad? De poder, yo a ellos no les puedo decir, mire, si usted miraba 4 pacientes en media hora, o que le digo 2 pacientes en media hora, ahora míreme 4. La misma normativa no lo permite. Estoy de acuerdo, pero entonces la misma autoridad podría decir, míreme uno más, para querer tapar el problema. Pero el tema es que una atención más rápida del doctor, eso no funciona, porque el doctor no se puede medir por productividad de paciente hora. El doctor necesita tomarse su tiempo con usted, hasta echar una platicadita, porque uno realmente a veces va con el doctor a platicar. Sí, es parte importante de su consulta. O sea, no solo va a querer usted cómo se llama y llévese ibuprofeno. Pero bueno, sí no hay planeación. Pero entonces me sorprende que Villanueva hasta el 2020 era un consultorio. Sí, así es. Sí, por favor, como ustedes quieran, nos van contando, después vamos a ir a ver, yo tengo unas preguntas ahí. Fíjese de que, para ponerlo en contexto, esto antes de la famosa pandemia que fue a principios del 2020, 2019, esto se pensaba, esta parte de acá, se pensaba que iba a ser para atención del adulto mayor, un módulo de atención del adulto mayor.
todo estaba diseñado para hacer módulo de atención. Aquí estamos en un CAMIP. No es CAMIP, no. no es CAMIP, Ajá. es un módulo para atención del adulto mayor. Difiere en que nosotros no teníamos ¿Es un esa mini personalidad. CAMIP? Ajá. Algo así. Una nueva, un nuevo CAMIP. Algo así. Administrativamente no, ajá, digamos, no, la figura no es como, no podíamos ser como CAMIP porque los CAMIP son unidades independientes. Ujú. Y como esta área pertenecía al consultorio de Villanueva, no podían haber dos unidades independientes manejadas por una persona. El Entonces, terreno este es propio. exacto. Entonces al final se creó un módulo de atención al adulto mayor. Entonces, en un espacio de terreno disponible o un espacio físico No, disponible, así es. ustedes querían montar o se tenía planeado un mini CAMIP. Eso se tenía. Pero fue lo que le platicaba, ¿verdad? Cuando llegó la pandemia, pues todo esto se tuvo que reorganizar y se invirtió para volverlo un área hospitalaria para manejo de pacientes críticos en su momento de, ¿cómo se llama?, de pacientes COVID. Pero se volvieron modulares de aquellos de la zona 11 que solo tenían oxígeno y... No, nosotros sí teníamos médicos de cuidado crítico, o sea, nosotros en un Por eso tienen un intensivo, Teníamos pero un no intensivo. tienen sala de operaciones. No, sala de operaciones no. Lo que pasa es que el paciente COVID no era un paciente que necesitara procedimientos quirúrgicos. Hasta que o sea, no- nosotros básicamente lo que manejábamos era pacientes COVID. Por eso, que entonces montamos una sala de intensivos sin una sala de operaciones. Sí, a sala de operaciones acá en su momento, pues Y, no lo ahora, pusieron. y ahora, ¿de qué te sirve médicamente la sala de cuidados intensivos sin tener una sala de operaciones? Sí. ¿Quién la usa? O, Se volvió un encamamiento de enfermedad común. Y cuando o sea, una inversión grande para tener un intensivo, hoy es encamamiento común. Sí, o sea, tenemos pacientes de enfermedades pues, generales, ¿verdad? Sin embargo, la ventaja que nos dejó a Villanueva el hecho de que tengamos ese tipo de equipo, que pues mucho de ese equipo sí se ha trasladado a otras unidades que en su momento pues han tenido la necesidad para no tener que invertir nuevamente en el instituto. Hemos en algún momento dado cierta cantidad de equipo a las unidades que han crecido el área de cuidado intensivo, ¿verdad? Pero nosotros nos hemos quedado con cierta cantidad porque sí hemos tenido la experiencia de pacientes que llegan en un estado que pues, necesita atención de inmediata, ejemplo, pacientes infartados. Tuvimos la experiencia de un paciente Pero un que paciente infartado, no hay que mandarlo a... nosotros tenemos, esa es la ventaja, que Villanueva tuvo esa posibilidad de, con el equipo que se adquirió para COVID, poder estabilizar al paciente, mantenerlo acá hasta que pueda ser transportado a una unidad de especializada, digamos, en donde haya cardiólogos. Pero el problema que teníamos era, si ese paciente, nosotros no tuviéramos ese equipo acá, ese paciente viene acá, nosotros lo atendemos en la emergencia, lo trasladamos en la ambulancia, pudiera tener algún problema y no llegar. Ya, pero digamos que si digamos tú tenés aquí un paciente con el problema ese ¿cómo se llama? De la apendicitis, no lo operas. No, porque no tenemos área. Y lo puedes tener aquí encamado. Se Aquí evalúa, se se hace el evalúa diagnóstico, se y traslada a la unidad. En esta Y casa lo puedes son nueve. encamar si viene muy mal. Ajá. Casi que lo pones en lista de espera para mandarlo a Guates, solo que aquí. No, digamos porque ese tipo de pacientes son pacientes que necesitan atención inmediata. Entonces lo que hacen nuestros médicos de la emergencia, hacen el diagnóstico con todos los laboratorios que requieren y se traslada a zona 9, porque es donde tienen la capacidad quirúrgica para poder resolverlo, ¿verdad? Nosotros acá básicamente lo que atendemos son pacientes descompensados de diabéticos, crisis hipertensivas. El hospital de afuera se ve una construcción, pues no te quiero decir moderna, pero se ve una construcción hecha para el instituto. Pues estas oficinas de afuera se ven hasta con diseño, te quiero decir que alguien sí, o sea, no hicimos una casa cuadrada, fea, sí tiene un diseño. ¿Cuándo se construyó esto? Eso sí. Eso fue en el 2012 aproximadamente. 2012, es decir, 22 años, Sí. perdón, hace 12 años. Hace 12 años se planeó, y antes que era, estaba la parte de aquí atrás. Sí, era Era un terreno baldío. Sí, solo se tenía el área que tenemos de consulta externa. Pero aquí mismo, Sí. a la par, la que se ve, donde Todo están lo que ahorita usted- todos los pacientes. Todo lo que usted va a ir a conocer es propio de... Lo viejo. ¿Y eso cuándo se construyó? Yo realmente... Como en el 2008. Ajá, el área de consulta externa. Porque Ajá. antes, cuando comenzó al principio Villanueva, era un área en donde solo se atendía, se pensó en cobertura para la atención pediátrica hace muchos años.
que es la parte más Más antigua. antigua, que es donde usted entra, donde está pediatría, esa era la parte más antigua de aquí de Villanueva. Y ahí fue donde comenzó todo. Conforme ha habido necesidad, se ha visto la necesidad de cobertura acá en el municipio, pues las autoridades han ido invirtiendo en el espacio que tenemos para ir pudiendo darnos esa capacidad de atención, ¿verdad? Pero lo que despegó al final en Villanueva de la atención hospitalaria fue el COVID, al final. Porque antes, pues, era un área como todas las demás de los distintos municipios de la... Sí, creo que el COVID, pues sí, digamos, te generó alguna ampliación y eso, pero también nos generó una ampliación desordenada, porque ordenado hubiera sido tu intensivo, con una sala de operaciones y empezar a atender partos, empezar a tener una sala por lo menos de traumatología para, digamos, temas un poco sencillos, que no tienen que ver con rodilla o con cadera, pero si te quebraste la mano y hay que ponerte un clavo, o te quebraste algo que sí se pueda resolver, digamos, pues poderlo atender aquí y estar operando El 10. mayor inconveniente que tenemos acá ahorita en Villanueva, y como le menciono, ahorita que usted vaya a conocer las instalaciones se va a dar cuenta, la falta de espacio. Los espacios que usted ve libres, pues desgraciadamente el municipio, por lo menos en esta área, no cuenta con drenajes municipales. Entonces se maneja a través de fosas sépticas. Entonces las áreas que usted ve como jardines, en algún momento todas tienen pozos o fosas sépticas, que es lo que sirve para, ¿cómo se llama?, para los desechos de la unidad. Entonces Sí, eso ya no nos permite... Villanueva sí ha tenido unos alcaldes que qué tristeza, ¿verdad? Imagínense, estamos en el centro de Villanueva Sí. y no hay drenajes. Si toda esta área no tiene... Esta parte. Y digamos, ya un hospital vivir con una fosa séptica la va a estar llenando cada 2 meses. Sí, tenemos que estar, ¿cómo se llama? Hay que andarla Exactamente, limpiando. Exactamente. Es terrible. La segunda o tercer municipio en importancia en la ciudad, en el departamento de Guatemala, sin drenaje. Y solo, perdón, pero el inútil que tenemos hoy de alcalde en Villanueva, Patojo, pues que no le veo yo por dónde, hay un caos en el basurero, ¿verdad? Que se está quemando. Y ahí están los camiones haciendo cola para ir a tirar basura. Y el alcalde de aquí de Villanueva ya les mandó a poner multa. O sea, fue a multar a todos los camiones que estaban esperando entrar al basurero. Unos en la pena y estos alcaldes en la pepena, viendo cómo le sacan el dinero y le joden, perdón la palabra, la vida al recolector. Pero es otro tema. O sea, complicado crecer por temas de inutilidad municipal de años. Al final sí reduce nuestra capacidad para poder crecer, ¿verdad? Entonces tendríamos que reorganizar los espacios, básicamente botar lo que ya existe, las estructuras que ya existen, para pensar en, ¿cómo se llama?, construir nuevas y ya con uno... Bueno, suena a tragedia votar, como lo dice el doctor, sí, pero a veces ya en las ciudades cuando se vuelven, digamos, muy pobladas, la única solución es votar y irse un poquito para arriba. Sí suena duro, bueno, voy a tirar toda esta inversión, pero es que la tierra ya empieza a valer mucho. Y si se vas a ir lejos a poner el consultorio, ya no es funcional. El consultorio tiene que estar aquí porque aquí hay transporte, aquí se hacen mandados, aquí hay otro tipo de actividades. Llevarte un hospital como el hospital de Villanueva, que lo fueron a meter atrás del basurero, ahí no va nadie, pues no llega ni un bus. Yo creo que si ustedes de doctores los mandan para allá y no han de querer ni ir. Está pésimamente ubicado, pero bueno. Doctor, aquí tienen servicios de pediatría y consulta externa. Sí, en la consulta. ¿Qué es eso? Digamos, ven niño sano, ven niño enfermo, citado, ¿verdad? En pediatría la modalidad aquí en Villanueva funciona un poquito diferente. Hoy por hoy, pues todavía nosotros tenemos la capacidad de poder atender a la mayoría de niños que vienen a solicitar el servicio, ya sea por control o porque en algún momento tiene algún resfriado o alguna enfermedad, y puede ser visto en la consulta externa. Pero pediatría, aquí quiere decir que atendemos a los hijos y hijas de los afiliados de 0 a 7 años. Exactamente. Ese es el servicio que su hijo, usted es afiliada de 0 a 7 años, puede traer a su bebé acá. Y ahí es que se puso malo, que tiene tos. Digamos, pero la modalidad en consulta externa, el paciente tiene que estar inscrito. A diferencia de la emergencia, que si el paciente tiene una emergencia, viene y esté inscrito o no, nosotros estamos obligados, y eso cualquiera de las unidades del instituto, a darle la primera atención.
y ya después se hace el trámite burocrático, ¿verdad? Eso no es tan cierto, ¿verdad? Porque ni modo, el medio lo atienden y lo mandan ya al hospital nacional. Tiene que estar estabilizado, porque si no, si nosotros podemos Bueno, yo tener... he denunciado a varios directores No, sí, porque entiendo, los pero mandan como al hospital y es más, se han muerto en el camino. Tengo uno de Tiquizate que se murió en el camino, que lo mandaron al hospital nacional, se murió en el camino, en el pick-up en el que iba para allá, pues no lo quisieron atender. Pero digamos que ese no es el tema. Nosotros, pues, o hasta el día digamos, de hoy, atienden, espero ¿no? yo que así sea, porque Pero- esa se dio la instrucción a nuestros Pero médicos, en que no pueden medicina negar la- le dan solo a la afiliada. Sí, eso sí. Estabilizan al niño que no es afiliado o que no demuestra su carnet. Exactamente. Y bueno, lo estabilizan Y ya lo trasladamos nosotros. y el a que es una- afiliado, de una vez se le da medicina y se le da otra cita. Digamos, en la emergencia, nosotros sí podemos darle medicamento, digamos, necesita algún tipo de antibiótico o otro medicamento que pueda ser puesto en la emergencia, se le proporciona. Ahora, darle una receta para que él cambie y se lleve su medicamento a casa, si no podemos, al que no es El afiliado. que no es afiliado. Ajá. Servicio de pediatría, ¿hay vacunas? Pentavalentes y todas estas de, ya sabes, Sí, de nosotros- la polio y todas estas. Normalmente el control del niño sano, el paciente viene a eso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A cumplir su esquema de vacunación. Todo hijo de los afiliados recibe sus vacunas porque he ido a otros centros donde no hay vacunas. Ustedes sí tienen Sí, nosotros tenemos. y a todos le ponen sus vacunas. Porque hay unos ICS que son unos descarados y los mandan a los nacionales a que los vacunen. Esa pelea la hemos dado. Aquí me dicen que no es así. No, ¿cómo se llama? Media vez hay existencia de vacunas, nosotros... Ah, ni modo, pero sí tienen. Sí. O sea, este año se han tenido de todas las Ya vacunas para los última- niños. Sí, en estos meses ya empezaron a abastecernos de la... ¿Y de la influencia para niños? Eso sí, no... Normalmente sí tenemos, sí tenemos, ¿verdad? Ahorita no hay porque como es estacional. Ajá, normalmente... Bueno, por como la es época, estacional, pero acaba de salir una noticia que hay varios niños que ya se Sí, murieron normalmente 2 por influenza. Esa población ya tendría que haber estado vacunada porque se comienza a vacunar en noviembre, que es cuando van entrando la nueva cepa, ¿verdad? Porque cada año se... Se va mutando, ¿va? Exactamente, entonces la vacuna viene a... Pero usted se puede venir a vacunar aquí contra influenza también. Eso es una buena vacuna. Sobre todo Igual cuando el uno, adulto mayor, cuando el uno adulto- está volviéndose ya más grande. Porque de patojo te da gripe y no te pasa nada. Ya a cierta edad te morís de una gripe. El Y adulto entonces mayor. esa gripe regularmente es influenza. El adulto mayor también tiene ese... ¿Se puede vacunar aquí influenza a los adultos mayores? Sí, los vacunamos. Ellos, como nosotros atendemos a adulto mayor, a ellos los vacunamos, ¿verdad? Bueno, aquí sí hay varios que ya me están escribiendo que aquí no hay vacunas y que hacen falta vacunas. No hay vacunas, debería ir a la farmacia a ver cuáles hay. Habría que ver a qué vacunas se refieren, porque la Vacunas de mayoría niños. nosotros tenemos, ¿verdad? Hay un esquema de Hay un vacunación. esquema, ajá. Tal vez nos pregunta de cuáles estas Que tienen. venga La verdad es que nos haga de- hagamos un inventario, porque también yo he descubierto con esto de las vacunas que es una mezcla, no necesariamente uno le puede echar la culpa al director, porque estas se compran centralizadas, estas no son de compras, digamos que si usted no tiene puede llamar a alguien y mire, tráigame 50 de polio. Sí, a nivel nacional. Todo se compra a nivel de OMS, entonces ahí hay algo centralizado que compra las vacunas. Aquí la única responsabilidad del director sería que no le haya pedido o hecho los pedidos a tiempo. Eso es lo que vamos a ver si hay y quién no las pidió. O si los ingratos de la administración central les vale comprar. Bueno, pueden venir los niños aquí a su atención. Si viene un niño con el bracito quebrado, ¿lo enyesan? ¿O ni Tenemos- siquiera? Bien, o sea, esa es una de las ventajas que hoy por hoy tenemos, digamos, la emergencia cuenta con... ¿Un traumatólogo? No, con cama, con equipo de rayos X para hacer el diagnóstico, pero si es en horarios hábiles, nosotros sí utilizamos muchas veces a nuestros especialistas que tenemos en la consulta externa. Entonces ellos pueden en algún momento suplir esa necesidad. Si fuese en Bueno, un horario- brazo quebrado es una emergencia. Ajá. ¿Cómo se llama? Si fuese en área, ¿cómo se llama? En horario inhábil, digamos lo que no es, que es después de las 3 de la tarde, porque nosotros funcionamos de 7 a 3 Ajá. para atender a adulto mayor. Sí, el paciente se le diagnostica, que es lo primero, ¿verdad? Porque ese es también uno de los problemas que tiene el 719, que muchas de las unidades manda pacientes solo porque tienen la sospecha de que pudiera tener alguna fractura. Entonces acá, por lo menos nosotros sí tenemos esa capacidad de ¿Tenés poder- traumatólogo aquí? No, o sea, lo que tenemos son médicos generales, Tenemos un EPS de Y- traumatología. que pero cubre solo en horarios... Un EPS, Y EPS de que traumatología. está estudiando traumatología. Es su último año. Está haciendo aquí, pero no tenemos un traumatólogo. Traumatología.
En la consulta externa tenemos 2. No van a En salir, emergencia no. no van a salir como en Malacatán. ¿Operan? Sí operamos. ¿Tienen anestesiólogo? No tenemos. ¿Y entonces quién pone anestesia? Tenemos un técnico en anestesia. No, aquí Por la gran mía, especialistas, no van a salir ¿verdad? que andan así como de aquí especialistas. opera un traumatólogo. No, tenemos un estudiante. Especialistas, sí. Tenemos 2 especialistas en la consulta Pero ¿por qué externa. no tenemos un traumatólogo? Eso creo que es necesario. Sí, sí, o sea, es necesario para cubrir ciertas áreas de la... Sobre todo para decirte en yeso o te mando a ponerte un Al clavito final, o algo. por esa capacidad sí la tenemos, de poder decidir si el paciente amerita tratamiento por traumatología o simplemente fue un golpe. En esa capacidad sí están nuestros médicos de la emergencia. Cualquier médico tendría que tener esa capacidad de por lo menos ver una radiografía y decir, bueno... Bueno, sí pero tiene si una tú vas fractura. a un hospital, yo pago un seguro y voy a un hospital, sí a mi hijo que lo mire un traumatólogo. Pues. Correctamente. O sea, me sacas con un médico general y... Sí, no, lo que pasa es que como la mayoría... Zapatero a tus zapatos, pues. Si usted ve el esquema de cómo funciona el instituto, muchos de las áreas de atención de emergencia que no son las centrales o hospitales como tal, funcionan como tamizaje, digámoslo así, ¿verdad? O sea, son médicos que tienen la capacidad de detectar y de poder atender cierto grado de emergencias y las que no, trasladarlas a los hospitales de referencia, ¿verdad? Es que vea, vecino de la ciudad de Guatemala, y que va al IX, que es de los que yo más conozco y les he dado seguimiento. ¿Por qué estamos en Villanueva? Porque justamente cada vez que en Villanueva, por supuesto, si no lo tratan bien a usted, pues también a veces, pues también estamos interesados en eso. Pero vea usted qué es lo que pasa. Cuando aquí dicen, no lo trato, lo mando a la ciudad. Entonces van a generar caos a la ciudad. Cuando si generamos un mejor hospital acá, o vamos mejorando, hacemos un plan para que cada año esto vaya mejorando, porque esto no es de venir y somatar la mesa y ya usted lo arregló, o cambiemos de director y va a llegar otro. No es así. Esto es de estar convencidos de que año con año tenemos que dar un mejor servicio. Y estar convencidos que un mejor hospital de Villanueva me ayuda a un mejor hospital en Guatemala. Y que en Guatemala ya es muy difícil crecer. En cambio, aquí en Villanueva o en otros lugares, aquí creo que también está un poco complicado, pero hay otros municipios donde es más fácil crecer y generar atención. Pero que no tengamos un traumatólogo acá. ¿Por qué no hay un traumatólogo? Porque no hemos solicitado, no han podido contratar, no está en los planes. Como normalmente, como le mencionaba al principio, Villanueva era un consultorio. Sí. Pero en los planes, hemos ido creciendo. Uh-huh. Desde que nosotros empezamos a crecer, a adquirir esta área hospitalaria, hemos ido avanzando poco a poco. Antes solo atendíamos, en la emergencia, enfermedad común. Hoy por hoy, pues ya tenemos un área destinada, quizás tal vez no con la capacidad que quisiéramos, pero sí vamos avanzando en eso para empezar para atender pacientes pediátricos en la emergencia. Y así hemos ido poco a poco, tratando de crecer. La idea es que en algún momento nosotros tengamos esa capacidad. Emergencias pediátricas, nebulizan aquí los niños para estabilizarlos. Hay un área específica para la emergencia. Bueno, usted dice que cuentan con clínicas de hematología. No, lo que nosotros tenemos es un laboratorio. Es un laboratorio en donde se hacen todos los estudios. No hay una clínica de hematología, hay un laboratorio de hematología. O sea, no, es que hematología es una especialidad Sí. en donde esa solo a nivel central. Eso me parece muy raro. Nosotros no tenemos... Pero si hacen exámenes de sangre, digamos, cuando sí, hematología. nosotros hacemos la mayoría de estudios de laboratorio ahora. Y a los pacientes, bueno, o sea, que alguien viene a sacarse sangre, a hacer esos exámenes aquí es más, sin ningún problema. Nuestra metodología es, el paciente de consulta externa o de hospital necesita algún estudio de laboratorio, nuestro laboratorio lo hace. ¿Verdad? Sangre, heces y orina, aquí a toda hora hacen exámenes de sangre, heces y orina. Sí, como tenemos área de emergencia. ¿Pero por qué en emergencia? Si... No, o sea, consulta porque, externa. Sí, pero digamos... Hombre, doctor, consulta externa demanda. Sí. O sea, lo primero que usted va a hacer si yo le traigo a mi hijo así, mire, anda a hacer un examen de sangre, heces y orina, por lo menos. Si el médico lo ordena en la consulta externa, Pero... que requiere un estudio, que eso más se da en pediatría, de inmediato sí, lo traslada al laboratorio y se le hace. Pero normalmente el paciente de consulta externa se recuerda que no funciona como un paciente que viene de emergencia, porque normalmente el paciente que viene a consulta externa es un paciente que se le está dando seguimiento. Pero le pongo, digamos, yo tengo a mi hijo con diarrea, lo puedo traer en emergencia porque tal vez soy algo exagerado,
o lo puedo traer mañana a consulta. Y, y va a demandar, bueno, yo no sé si el médico considera, pero me preocupa esa palabra. No, porque lo que pasa es que se recuerda que yo como director no le puedo decidir, no puedo incidir en ¿cómo se llama? En las decisiones que un médico toma, porque él tiene la capacidad para poder decidir cuál es el mejor tratamiento o lo que necesita para poder diagnosticar a su paciente. Y si el médico necesita, que sí se ha dado el caso, que algún estudio de apoyo en el momento que el paciente está en la consulta externa, lo manda a solicitar. Pero digamos, está el bien, digamos, pues sí entiendo yo que uno lleva a su hijo y va a darle tal cosa. Aunque a veces dar metronidazol o algún otro te puede generar problemas si no es el parásito al que estamos atendiendo. O sea, recetar un antibiótico sin un examen, en Estados Unidos te quitan la licencia, ¿va? Aquí porque sí somos algo a lo Van Damme, ¿va? O sea, aquí casi que vas a la farmacia y te dicen, dele metronidazol. Esa parte porque hay ciertos signos y cierta clínica del paciente que lo orienta a uno a saber qué patología está padeciendo. Hasta las características de las heces le pueden decir a uno si pueden ser parásitos, pueden ser una infección, ¿cómo se llama? Bueno, yo no me quiero meter a discutir eso, pues no soy doctor, ¿verdad? Y claro que hay ojo clínico, estoy totalmente de acuerdo. Pero sí debiera ser una práctica que hacer exámenes. A todo paciente que nosotros tampoco quiero decir hagan examen, pero van a creer ya que uno anda viendo de hacer negocio con exámenes, pero si usted ve, pero sí debería ser una práctica. No, pero si llega un paciente, se mira una situación, póngase como ginecólogos, bueno, porque nosotros venimos de clínica, o sea, nosotros fuimos formando conocemos todos los procesos que se vienen dando en una consulta y todo esto. Pero una paciente me dice, mire doctor, fíjese que tengo, no sé si estoy embarazada, no la puedo pasar a maternidad. No, ¿sabe qué? Vamos a hacer una prueba de embarazo. Me espera un rato, bueno, que dan el resultado. ¿Qué prueba le hacen? ¿De sangre? Sí, no vas a decir que le hacen la prueba esa de 20 pesos de la farmacia. No. Es que hay dos pruebas. Esa prueba solo asusta. Una sale sí, otra no. Ya no sabe uno si asustarse o no. Hay criterios, ¿verdad? Hay criterios para decidir eso, ¿verdad? Tiene que tener ciertas semanas para poder decidir uno si hace prueba de orina. Yo creo que hay que hacer exámenes. Aquí me dicen que después de las 12 ya no hacen exámenes. Mentira, ahí tienen que ir uno antes de las 12 para que le hagan un examen. ¿Examen de qué? De heces, orina, sangre. Es que lo que pasa es que el paciente quiere, muchos de nuestros pacientes quieren venir, o sea, nosotros como en toda institución tenemos un horario. De 7 a 3. Exactamente. Porque a las 12 ya no. No, pero es que a la consulta externa, digamos, se le deja una cita. A no ser que sea un paciente que está en este momento en consulta externa en la clínica y necesita un examen, sí se le manda a hacer. Pero si el paciente está citado a las 7 de la mañana para que venga a hacer sus exámenes, por decir una hora, pero el paciente viene a mediodía. Yo siento que nosotros nos hemos malacostumbrado en la administración justamente a decir, pues ya a tal hora ya no hago exámenes. Y después vienen los doctores y dicen, sí, es que hay que escalonar horarios y consentiste a la gente a las 5 de la mañana haciendo cola. Y muchos dicen es culpa de usted, afiliado, que no viene a su cita, que es a las 9. Sí, porque si viene a las 9 ya no lo atienden. Entonces ya se cree que da consulta, que mejor estoy de tempranito y la gente guarda y se viene a amontonar aquí a las 5 o 6 de la mañana, aunque usted le dé cita a las 10. Y, sí, eso ya es un y si viene entonces en la tarde ya se oye que no lo atienden, que es lo que dice aquí Ani. Lo que pasa es que tal vez este paciente que se está refiriendo es paciente que hay dos tipos de pacientes que se manejan en la consulta externa. El paciente que ya tiene su cita, que normalmente viene al horario que le corresponde, y el paciente que no tiene cita. El paciente que no tiene cita, si viene temprano, a ver cómo se llama que se le pueda atender. Entonces, un paciente que no tiene cita, ¿viene y lo atienden? Si tenemos, esa es muy buena pregunta. Si tenemos el espacio para poder atender a la consulta externa, sí. ¿Y hay espacios? La mayoría de veces sí tenemos espacios disponibles para que cubra toda la demanda, es otra situación. ¿Cuántos se quedan si sean atendidos? Por el momento, nosotros, yo me atrevería a decir que aproximadamente unos 20 pacientes. Sí. ¿Diarios? Sí, aproximadamente. 20 pacientes diarios, eso quiere decir que necesitamos casi un doctor más o 2 doctores más para suplir eso, para que no pase eso. ¿O cómo se arregla?
Sí, teniendo más capacidad. El problema es que como ya no tenemos, podríamos tener a los médicos, pero no tendríamos el espacio para poder atender. Pero podríamos atender de 2 a 6 de la tarde. ¿Por qué no atendemos 2, 3 horas más? Tener, ¿Por qué no tenemos horario de